amigos de IQ Latino? Bienvenidos una vez más a estos encuentros que tenemos siempre a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos, por favor, suscribirse, activar las alertas porque siempre estamos trayendo conversaciones de interés por esta vía. Hoy vamos a estar conversando con Tomás Páez. Tomás es sociólogo y creó el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Evidentemente, la diáspora venezolana está en el ojo del huracán por muchas razones en varios países en este momento. Y justo antes de comenzar esta conversación, le decíamos a Tomás, lo primero que nos interesa es saber qué es la diáspora venezolana, cómo está configurada al día de hoy, razones para que exista, cuál es su situación actual desde una observación académica de largo aliento, como la que viene haciendo Tomás. Así que bienvenido, Tomás, súper agradecidos de que nos atiendas en este preciso momento. No, gracias, Carlos, y gracias a IQ Latino por esta oportunidad para conversar sobre este tema. A ver, nosotros comenzamos este estudio, este proyecto, porque no es un estudio, es un proyecto. El proyecto, ahora estamos presentando el resultado de ese proyecto que está recogido en un libro lleva por título La estrategia de gobernanza de la diáspora. ¿Qué hacemos con la diáspora? Pero cuando nosotros comenzamos esto en el año 2012 en la Universidad Central de Venezuela, era un fenómeno extraño, novedoso, inédito, pero además era muy reducido en comparación con lo que tenemos hoy. Hoy somos 9.100.000 personas distribuidos en 90 países, más de 500 ciudades y más de 1.500 municipios. Ese activo humano representa un tercio de la población. Está conformado además por jóvenes en edades productivas y reproductivas. Eso además tiene una connotación especial. Básicamente es gente más saludable, no implica costos para los países de acogida, hay una disposición a trabajar, pero al mismo tiempo, como toda diáspora, es irremediablemente positiva, porque las diásporas, y Venezuela en eso tiene un posgrado, porque nosotros recibimos diásporas de todo el mundo. Las diásporas lo que hacen es aportar, ellos lo que quieren es mejorar su condición de vida, aquella de la que migran por razones políticas, sociales, económicas, culturales, etcétera. Y al llegar al país de acogida, lo que hacen es mostrar su gran autonomía, su capacidad de emprendimiento. No están pidiendo, sino que están cediendo, están dando desde que dan más de lo que reciben desde el momento en el que llegan. Se tienen que tomar un café, agarrar un transporte, alquilar una habitación, y eso es, cuando lo multiplicas por millones, eso es demanda agregada, eso es producción, etcétera, ¿no? Pero además, esa diáspora venezolana en términos de años de formación académica, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde tú estás residiendo ahorita, un elevadísimo nivel, comparativamente superior a la de las otras migraciones latinoamericanas, e incluso en términos de comparativamente superior a el de los nacionales de Estados Unidos. Además de esa formación académica, está toda la formación práctica, todos los conocimientos, habilidades, y por eso es que von Mises decía que frenar la migración es frenar el flujo de las ideas y el conocimiento, o como decían Ronald Reagan y Robert Kennedy y John Fitzgerald Kennedy, ambos de partidos opuestos. Estados Unidos es un país de inmigrantes, y gracias a la inmigración se hizo ese tremendo país que es Estados Unidos. Tomás, nos da mucha curiosidad la primera pregunta que tenía en mi lista. ¿Cómo cruzas tu data e información para llegar a la conclusión de cuántos millones somos los venezolanos en el exterior? Porque tú siempre vas un poco más adelante que las cifras que vienen de otras fuentes. Cuando nosotros estábamos en 7 millones, a ti fue la primera persona que oí afirmar que ya éramos 8 millones. Y ahora cuando yo venía con el dato de 8 millones a hablar contigo hoy, te escucho decir que son 9. Entonces, ¿por qué tú tienes esta cifra como un paso más adelante que otras fuentes? Bueno, cuando nosotros iniciamos este estudio, donde pretendíamos averiguar, en primer lugar, digamos, para conformar la estrategia de gobernanza, teníamos que partir del conocimiento de las razones por las que se habían ido los venezolanos, el grado de integración, su disposición a participar en la reconstrucción del país, pero eso requería saber cuántos éramos, y en ese momento no teníamos cifras oficiales en Venezuela.
Entonces, todavía no existen, digamos, que ese es el peor acto de xenofobia, el desconocimiento del otro. Y eso nos obligó a hacer dos estudios en uno y a iniciar la construcción del observatorio. La primera edición del libro, nosotros teníamos datos, recuperamos datos de venezolanos en 56 países, si mal no recuerdo. Está recogido en el primer libro que fue publicado en 2015, ya la tercera edición de ese estudio. Estamos hablando entonces ya de 90 países, se ha ido perfeccionando. Digamos, incluso van apareciendo datos nuevos. Por ejemplo, nosotros no conocíamos que teníamos venezolanos en Groenlandia y tenemos venezolanos en Groenlandia vendiendo arepas y tequeños. Entonces, eso se va confeccionando en la medida en que se va enriqueciendo y con los datos oficiales de municipios, en el caso de aquellos países que llevan información continua, como el padrón continuo de los municipios en España, o las estadísticas oficiales que se llevan en Italia, o los datos de salud en Portugal. Digamos, lo vamos construyendo con los sistemas de información de los países, pero también con las organizaciones que trabajan el tema migratorio, y vamos cotejando y producimos desde ese momento, desde el año 2015, producimos un informe cuatrimestral que vamos a seguir bajando y precisando porque la gente no migra a países, la gente migra a localidades. Entonces, cuando uno ve, dice, la gente no migra a Estados Unidos. El 52% de la diáspora está concentrada en Florida, el 14% en Texas, el otro porcentaje en Nueva York. Entonces vas viendo que las diásporas tienden a concentrarse, en el caso de la venezolana, en unas determinadas regiones, distinto, por cierto, a las otras diásporas, a la dominicana o a la nicaragüense o a la mexicana, ¿no? Que tienen larga historia allá. Pero esa es la vamos construyendo y cotejando los datos con fuentes de información oficial y extraoficial, porque la diáspora camina más rápido que el dato. Eso es cierto y es una gran explicación. Pero ahora se me quedó resonando lo que dijiste y que te he escuchado afirmar antes. Y es la negación de la existencia de la diáspora, que tú acabas de decir que es el peor acto de xenofobia. Y los primeros que niegan la diáspora venezolana son quienes están en el poder en Venezuela. Entonces esta pregunta va al Tomás sociólogo en su esencia, en su ser más profundo. ¿Por qué se niega la diáspora? ¿Por qué se niega su existencia? Bueno, porque la diáspora es el testimonio humano, el mayor testigo del fracaso del socialismo del siglo XXI. Es decir, cuando tú ves que de tu país, además transitando por cualquier vía, en los peñeros que salen hacia Aruba o hacia Trinidad, vía Pacaraima, Boavista, caminando vía Brasil, Brasil en el sur de Venezuela, o a través de las 800 trochas de la larga frontera con Colombia, tú dices, algo está ocurriendo y ese es el mejor testimonio humano del fracaso del socialismo del siglo XXI. Pero es que además la diáspora tiene dos cosas, o varias cosas, tiene múltiples cosas, pero dos cosas que nos interesa resaltar. Una primera es el ejercicio de la diplomacia pública. La, las organizaciones de la diáspora, las más de 1.300 organizaciones que también tenemos mapeadas y más de 800 georreferenciadas, esas organizaciones denuncian, construyen, informan de lo que ocurre en Venezuela, de lo que realmente ocurre en Venezuela, los pensionados y los jubilados que desde el año 2015 no cobran, los derechos humanos violados de identidad, los niños apátridas que tenemos en Colombia y en muchos países latinoamericanos. Esa denuncia es contraria a la diplomacia oficial que vende un país aparentemente creciendo y en estado de normalidad, y por otro lado construye una geopolítica alterna. Esa geopolítica que construye la diáspora es la geopolítica del mundo occidental, hoy revuelto por todas las condiciones recientes, pero en todo caso la diáspora no migra a Rusia, la diáspora no migra a la teocracia iraní, la diáspora no migra a Turquía, tampoco migra a Nicaragua y a Cuba, migra a los países del mundo occidental básicamente democráticos, y eso refuerza el papel democrático de la diáspora en el mundo.
¿Y cómo evoluciona la diáspora venezolana? Porque como bien dices, en el año 2012, cuando ustedes comienzan, era una diáspora pequeña. Casi costaba que te prestaran atención a tus estudios porque no se veía una cantidad significante como para ocuparse de eso. Sin embargo, ahora evidentemente pues es una diáspora de varios millones, que ya según la data que nos acabas de ofrecer se acerca a los 10 millones. No, cómo evoluciona la característica de esa diáspora, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo entre 2012 y 2025? A ver, fíjate, el 99% del éxodo venezolano se ha producido bajo el socialismo del siglo XXI, ¿no? Bajo un modelo que ha fracasado. Previamente hubo, el momento de la devaluación de la moneda año 83, en el 89, pero desde el día uno, desde que el difunto llegó al poder, se ha producido un movimiento que no lo ha parado ni el COVID ni el post-COVID. Hasta el año 2015 migraban por año 120.000 personas. Ese es más o menos el promedio que tenemos. Y los principales países de destino en ese momento eran Estados Unidos en primer lugar, España en segundo lugar. A partir del año 2014, Venezuela entra en un proceso de deterioro absoluto, desconocido en la historia del mundo occidental, una contracción económica del 80%, sectores, el empobrecimiento generalizado, no había vuelos internacionales o había muy pocos vuelos internacionales y los pocos que había eran inaccesibles para la población, se habían roto relaciones con países, digamos, porque la política del gobierno venezolano es una política del carrito chocón. Entonces, la gente tenía que migrar a pie, que lo hizo por Colombia, en autobús, porque tampoco había vuelos internos, había que caminar había que hacer unas largas caminatas y en los peñeros, esos eran los. Y luego cuando ya llegaban a los países y conseguían recursos, entonces se producían otros movimientos, porque la migración no es de un punto a otro, los migrantes también migran, digamos, el proceso migratorio no se detiene y se producen procesos de reestructuración. Por ejemplo, Estados Unidos, que fue en un momento determinado hasta el año 2015 el primer lugar de destino, pasó a ocupar el sexto, séptimo lugar. A partir de toda la volatilidad económica y los cambios sociales y políticos en Latinoamérica, se modifica un tanto y por eso la diáspora en Estados Unidos representa el 10, 11%, mientras que el 90% de la diáspora se concentra en los restantes países de las Américas, desde Canadá hasta Argentina, tres grandes países de Europa, pero nuestra diáspora llega hasta Japón, Medio Oriente, China, la India, en todos lados tenemos venezolanos. Entonces se producen procesos de reestructuración donde la gente sale más empobrecida. Entonces, el profesor universitario que en el año 2013 se podía comprar un pasaje de avión, en el año 2016 no podía comprar un pasaje de avión. Ese mismo profesor universitario no dejaba de ser universitario, no dejaba de tener tercer o cuarto nivel de formación académica, pero al mismo tiempo no podía viajar en avión porque no había plata para comprar los pocos vuelos que existían en ese momento. Entonces, ese es el de una migración empobrecida, porque Venezuela es un país empobrecido. Solamente basta ver los datos. Más de 1.000 días, más de 3 años sin incremento salarial. Digo el mundo universitario porque acaba de producirse una marcha hace 2 días. Los pensionados y los jubilados de la diáspora no cobran desde el año 2015 y para los que están adentro tampoco cobran porque la pensión es de $1 80 centavos, una cosa que es irrisoria al mes. Eso no es pobreza extrema, sino, bueno, habrá que buscar una nueva palabra para definir ese nivel salarial. Tomás, me dejó pensando también cuando afirmaste que estamos en 90 países, por supuesto la cifra me sorprendió, sé que estamos en muchos, hemos visto por todos los canales de información que tenemos en este momento que hay venezolanos en los lugares más insospechados, pero tampoco yo pensé jamás que fuera tanto como 90 países según tus datos. Eh, Últimamente, de un tiempo para acá, nuestra diáspora se ha convertido en polémica, objeto de polémica en los escenarios de opinión pública de algunos países. Pero contrastando esto con lo que tú dices de la presencia en 90 países,
siento, y esta es una opinión muy personal, al comparar estos dos datos, que realmente la diáspora venezolana es objeto de polémica de opinión pública en relativamente muy pocos países. Pareciera que en la mayoría está en paz. ¿Por qué crees tú que estas polémicas recientes tú las puedes situar dentro de un contexto mucho más amplio y complejo? ¿Por qué crees tú que ha sucedido esto en lugares específicos en los últimos tiempos? A mí lo que me sorprende, Carlos, es que los argumentos en contra de los migrantes, que siempre descansan sobre pocas personas, pocas voces, algunas con peso político importante, pero al mismo tiempo no representan a toda una sociedad, lo que piensa toda una sociedad, no, son los mismos argumentos de siempre. Se aplican de manera indistinta, digamos, es así como un menú, ¿no? Digamos, que tú tienes, ¿cómo quiere usted la hamburguesa? Pues, ¿no? Hamburguesa, ¿quiere refresco o no quiere refresco? ¿Papas o no quiere papas? Digamos, es el mismo argumento que se utilizó en contra de los italianos. En 1891, no recuerdo ahorita cómo es que se llama, el senador republicano, creo que era, acusó a los migrantes italianos de ser mafiosos. Eso mismo se está utilizando hoy para los venezolanos, ¿no? En Estados Unidos. Pero antes se utilizó en contra de los irlandeses y antes se utilizó en contra de los chinos y eso se utiliza en Europa. Entonces, la migración que representa, los flujos migratorios representan el 3,6% de la población en escala global. Es una cosa muy pequeña, son más o menos 300 y tantos millones de ciudadanos frente a 8.000 millones, digamos. Básicamente la migración es un fenómeno, pero cuando tú lo comparas con el aporte que hace al PIB, al Producto Interno, a la generación de riqueza, ese 3% genera el 10% de la riqueza global, ¿no? Y por eso la relación entre migración y desarrollo es fundamental. Entonces, como no hay argumentos asideros reales, las estadísticas demuestran que la diáspora primero reduce la delincuencia. No es verdad que la diáspora incremente la delincuencia. Eso fue un informe que presentó Cato hace muy poco en el Parlamento norteamericano. Es una institución que lleva 50 años estudiando el tema. Luego hay series históricas largas que ha hecho la gente de Stanford o los periodistas que han trabajado el tema en California, investigadores de la Universidad de California, que muestran que la diáspora no existe ninguna relación entre diáspora y delincuencia, entre diáspora y mafia. El Migration Policy Institute, porque en Perú también se levantó en algún momento, algunos diputados comenzaron a asociar la delincuencia con la llegada de los venezolanos. El Migration Policy Institute hace un estudio en Perú que demuestra que eso es mentira, digamos, pero el argumento tiene un peso y entonces va construyendo una información a la que se suman algunos medios que amplifican entonces y algunas redes que amplifican eso y van generando un daño enorme, estigmatizan poblaciones. Se hizo con la población colombiana, se hizo con la población italiana y ahora se está haciendo, desgraciadamente, con la población venezolana. Específicamente, Tomás, lo que está sucediendo en las últimas semanas en Estados Unidos, obviamente, nos inquieta porque estamos en Estados Unidos, no me refiero solamente a mí, sino a todos mis compatriotas con los que yo tengo contacto aquí. Desde donde tú estás y desde tu conocimiento, ¿cómo percibes, cómo aprecias, cómo evalúas lo que está sucediendo en este momento respecto a los venezolanos en Estados Unidos? Bueno, primero con mucha preocupación y mucha ansiedad. Yo recibo llamadas de las asociaciones en Nueva York, de las asociaciones en Chicago, de las asociaciones en Florida, en California, preocupados, ¿no? Porque la persecución es más o menos fuerte. Y estamos hablando de una persecución a personas que están legalmente, digamos, que están adecuadamente documentadas. Es decir, la gente que tiene el parol, que acaba de ser eliminado, y el TPS, que el TPS, uno de los TPS que se elimina, que acaba el 2 de abril, el otro en septiembre, están documentados. Son personas que presentaron las huellas, el nombre, el teléfono, la dirección, etcétera. Digamos que perfectamente tú puedes hacer un diagnóstico con ese perfil de la persona. Solamente lo colocas en las grandes bases de datos y sabes de dónde viene, ¿no? Y dónde es. El, Cuando me preguntas, yo digo, bueno, pero es que esto viene de atrás. En el año 2016, ya el presidente actual de los Estados Unidos había hablado de una gran fuerza de deportación. Eso
no deja de ser coherente con él mismo. En este momento lo que sorprende es que de las 17 nacionalidades que tienen TPS, se atacó primero a la venezolana y luego se eliminó a la haitiana. No sé si a la cubana también o a la cubana se le eliminó el parol en estos momentos, ¿no? Pero, digamos, de dos o tres nacionalidades, los restantes, además son TPS otorgados no por el gobierno anterior, sino ratificados por el gobierno anterior, pero con concesiones previas, incluso por parte de gobiernos republicanos. Yo por eso admiro las palabras de Ronald Reagan cuando señala junto a Kennedy, siendo de dos partidos opuestos, eh, que la diáspora es el sentido de crecimiento de ese país. Bueno, el mejor ejemplo es que el propio presidente de Estados Unidos es hijo de inmigrantes y uno de los líderes del proceso es migrante el mismo de origen sudafricano, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay una presencia, por fortuna, la migración logra asimilarla el Estado norteamericano y convertirla en una potencia, ¿no? Yo creo que eso, cuando tú ves la historia de los irlandeses, de los italianos, de los chinos, de los polacos, construyendo, y los latinoamericanos, los 60 millones de hispanoparlantes que están viviendo en los Estados Unidos, es una potencia enorme. Entonces, ha sido coherente la política. Lo que llama la atención es la forma de hacerlo, ¿no? Porque cuando uno habla de deportación, tiene que pensar en un proceso en el que tienes uno que hacer, identificar dónde está la gente, luego hacer las redadas, luego, digamos, es un proceso que tiene un costo. Se calcula que el costo es de 315.000 millones de dólares por la medida chiquita. Intentar deportar a 13 millones de personas indocumentadas, además muchos de ellos de larga data. Pero los efectos en la vida, las consecuencias de los actos que uno adopta pueden ser imprevistos. Digamos, uno no sabe qué es lo que va a ocurrir con la decisión del gobierno de Trump en relación a Ucrania y Rusia, ¿no? Ya Rusia le respondió que no estaba muy de acuerdo con la iniciativa, Europa se está... Y bueno, las consecuencias, China está jugando un juego más agresivo hoy en Europa. Bueno, pues las decisiones tienen consecuencias. Entonces, lo que está ocurriendo con los venezolanos, la persecución a los venezolanos, de verdad que preocupa, el hostigamiento. La gente la llaman y le dicen, ya sabes que el 2 de abril se cierra tu TPS, ¿para dónde te vas? ¿Cómo te vas a ir? Incluso le preguntan hasta dónde se va a ir. Luego, sin el debido derecho porque ha sido acusado de agresión o un acto criminal, cuando no es verdad, ¿no? Incluso gobernadores del Partido Republicano han desmentido afirmaciones del presidente donde señalaba que eran los venezolanos del Tren de Aragua los responsables de... Entonces dice, bueno, pero espérate un momentico. Eh, el cartel de Sinaloa tiene 160.000 personas. La Yakuza tiene, y los mexicanos tienen una experiencia de años trabajando en Estados Unidos. Pablo Escobar, que logró todas esas cosas que además está recogida en series, entrara hasta, bueno, hasta submarinos se crearon para entrar a los Estados Unidos, sistemas de viaje. Pues es un proceso en el que hay muchas comunidades, muchas personas, más que nacionalidades involucradas. O cuando uno ve que se señala al Tren de Aragua como responsable en Colombia, tú dices, bueno, pero es que en Colombia tú tienes unas bandas armadas como la de Pablo Escobar, el Clan del Golfo, la FARC, que fue un ejército que llegó a tener 7 décadas de operación. No puede ser que llegue ahora, lleguen unos señores y digan, mira, aquí llegué yo y los voy a desplazar a todos ustedes. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Eso no es... Pero además, tú necesitas tener el derecho a la defensa. Y por fortuna, y eso es lo que uno agradece, la sociedad civil venezolana, la sociedad civil norteamericana, las instituciones que trabajan el tema de las migraciones, pese a los ataques que se están haciendo al sistema de justicia y a los jueces, están cazando una pelea. Creo que hoy o mañana se está presentando, bueno, no sé si es el lunes, se está presentando en San Francisco todo el legado, digamos, una demanda porque, bueno, la gente tiene el derecho a la defensa y yo creo que ese es el derecho fundamental. Si tú me acusas, déjame defenderme, prueba que yo lo hago. Pero y lo otro que es insólito es
me mandan a El Salvador. Salvador se convirtió en, así como uno tiene centros de subcontratación para las empresas, que El Salvador se convirtió, su especialidad es construir cárceles y apresar gente, ¿no? Pero además sin justificación, porque los muchachos muchachos, muchachas y niños que están enviando, que además no pertenecen, los 132 venezolanos que están allí, o los 117, no recuerdo ahorita, con nombre y apellido, no es verdad que pertenezcan al tren de Aragua. Esas personas no han delinquido en El Salvador. Entonces, ¿a cuenta de qué lo puedes meter preso en El Salvador sin haber hecho juicios? Digamos, esto es una aberración jurídica que atenta contra los derechos humanos, el artículo 13 de los derechos humanos, el derecho a la movilidad, el derecho de asilo de 1951. Incluso han deportado a personas con garantía de refugio. Eso es insólito. Entonces, eso necesita ser digamos, expuesto ante el mundo, denunciado ante el mundo y peleado para evitar que siga ocurriendo. Volviendo a lo que era el objetivo original del Observatorio de la Diáspora Venezolana y que aún lo es, que es ver cómo quienes estamos afuera contribuimos con nuestro país. Eso está muy en línea con una de las tareas que tenemos en IQ Latino, que es permanecer atentos y alerta ante lo que pasa en nuestros países de origen y buscar la manera de contribuir. Nombrabas la palabra incluso gobernanza al principio. Y quiero rescatar ese objetivo original del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Cómo el poder que somos los migrantes venezolanos contribuye de alguna manera, qué canales busca para contribuir de vuelta a un país donde ya no estamos físicamente, pero qué es nuestro origen, qué son nuestros afectos, donde apostamos a poder pasar esta página negra de la historia y a poder reconstruir una democracia y una prosperidad. ¿Qué hacemos nosotros desde aquí según lo que tú has observado en todo tu trabajo? A ver, bueno, mil gracias por esta pregunta. Fíjate, el punto número uno para nosotros es con la diáspora se crea una nueva geografía. Esa nueva geografía que está allí atrás en este mapa global es que consiste en que Venezuela ha ensanchado sus fronteras. Las personas lo que han hecho, los ciudadanos venezolanos lo que han hecho es mudarse más lejos. Y mudarse más lejos no significa que yo desde Guirialacosta no puedo contribuir al desarrollo de Venezuela o desde Paraguaypoa no pueda contribuir al desarrollo de Venezuela. Esté donde esté, yo soy venezolano y contribuyo al desarrollo de Venezuela. Segundo lugar está formado por el más importante activo de cualquier sociedad, de cualquier empresa y de cualquier institución, que es el capital humano, ¿no? A uno le preocupa cuando un país desaprovecha ese capital, incluso cuando lo deporta, porque bueno, las consecuencias de la deportación sobre el sector agrícola, sobre el sector servicio, se va a ver y se comienza a ver en el sector construcción, en los depots, en las tiendas de depots en Estados Unidos. Y se comienza a ver en aquellos países que no saben aprovechar ese capital humano. Esa nueva geografía ha creado, en tercer lugar, ciudadanos transnacionales y organizaciones transnacionales, ¿no? Es decir, son ciudadanos que tienen, en algunos casos, tres, cuatro pasaportes, tres, cuatro nacionalidades, hijo de francesa con inglés, nacido en Venezuela y los abuelos son españoles, digamos, por señalar. Entonces, bueno, al final puedes tener la opción de cuatro pasaportes. Es decir, eres ciudadano del mundo. Has adquirido nuevas capacidades, es decir, las que llevabas, has adquirido desde una nueva lengua, cuando estás hablando de países con un habla distinto, nuevas competencias, nuevos valores culturales, nuevas formas de relación, nuevas formas de respeto, el tema de impositivo, el tema legal, el respeto al semáforo, desde el respeto al semáforo hasta el paso de cebra, hasta el pago de impuestos. Digamos, ahí se va creando una ciudadanía que además está en constante movimiento con Venezuela, pero con los venezolanos del viejo mapa, pues digamos, los que decidieron permanecer, porque la decisión de irse o permanecer es una decisión absolutamente individual. Esas 1.300 organizaciones de las que hablaba antes son las que han fraguado, las que han forjado la estrategia de gobernanza. Lo han hecho en el área de la salud mental.
Entonces los psicólogos se han organizado, se han conectado a los psicólogos en Venezuela, se han conectado a organizaciones de psicólogos, han creado proyectos. Las organizaciones de emprendedores que están en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Argentina, se han sentado, se han conocido, han identificado proyectos, han iniciado desarrollos con el Banco Interamericano, han propuesto a la OIM, han generado con la CAF. En el área ambiental, lo mismo, tenemos N cantidad de vídeos denunciando lo que está ocurriendo en el Orinoco, con el lago de Maracaibo, con los ríos, con los bosques. Eso es una información en todo el tema amazónico. Y todas esas organizaciones han venido construyendo relaciones, han creado una urdimbre, una sociedad civil donde además prevalece la noción de confianza y sobre la base de la confianza han desarrollado esto y nos lleva a la gran propuesta con la que nació este proyecto. Y por supuesto tuvimos que comenzar haciendo el estudio y con todo el trabajo para llegar hoy a presentar este resultado. En 1936, Venezuela, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras y la dirección de Alberto Adriani, en el Ministerio de Agricultura, un muchacho joven que ya había escrito sobre la importancia de la inmigración, y Arturo Uslar Pietri, se creó la Ley de Extranjería y el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización para atraer inmigrantes de todo el mundo. Y bueno, fue una política exitosa. Trajimos de todo el mundo, no solamente de Europa, pese a que había con temas racistas, porque el objetivo era blanquear a la sociedad. Sin embargo, llegó gente de todo el mundo y de toda Latinoamérica, el Caribe, y eso nos hizo grandes y ellos se hicieron grandes con nosotros, ¿no? Con Venezuela. Hoy, a casi 100 años de distancia, nosotros necesitamos una política dirigida a la diáspora, es decir, cómo aprovechar ese capital humano que decide regresar o no regresar, esa es su decisión. Se instaló en Pittsburgh, o se le instaló en Florida, o se instaló en Texas, tiene apartamento, tiene trabajo. Bueno, pero eso es una ventaja porque es una persona que es vaquiano en los dos extremos, que conoce Venezuela, que conoce el país, y qué bueno que adquirió nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevas redes personales, empresariales e institucionales que permiten crear y fortalecer nexos. Y eso es lo que ha venido haciendo, no es lo que va a hacer, es lo que ha venido haciendo con dificultad, porque tenemos un Estado que ha negado la existencia de la diáspora, que ha estado ausente de los problemas y de las realidades de la diáspora, y eso es lo que ha venido construyendo las propias organizaciones. Nosotros hemos, además de hecho el levantamiento de la información, hemos identificado las necesidades, requerimientos y formas de fortalecer estas organizaciones que por lo demás tienen un marcado rostro femenino. Trabajan con las uñas y en todos los terrenos, integración, apoyo humanitario, defensa de los derechos humanos, que es un poco lo que están haciendo ahora las organizaciones. Yo veía a la gente no recuerdo el nombre, que funciona en Florida, documentando, conectándose con los familiares de las personas que enviaron. Tú dices, bueno, esto es una sociedad civil que se preocupa de sus ciudadanos, que está pensando y que está en contra y que está demandando y que está actuando por la vía legal constitucional defendiendo los derechos de la diáspora venezolana. Eso es lo que está haciendo la diáspora y eso es el contenido de la estrategia. Cómo aprovechar ese capital humano que es la mejor reserva internacional que tiene Venezuela, en parte porque tampoco tiene otras reservas. Las reservas internacionales de Venezuela montan a escasos 5.000 millones de dólares, ¿no? Tomás, súper agradecidos por esta conversación tan llena de información valiosa en este momento y que nos da un mapa de por lo menos quiénes somos los que estamos afuera. Espero que sea la primera de muchas y por supuesto aquí Latino tú sabes que es tu casa. Gracias, Carlos. De verdad que encantado de poder, todo aquello que tenga que ver con la diáspora y en lo que uno pueda contribuir y que pueda además aportar a la reconstrucción de la democracia y la reconstrucción del país, bienvenido, bienvenido. Igualmente, Tomás, es un trato. Esta es la primera de muchas conversaciones. Y amigos de IQ Latino, recuerden activar las notificaciones y suscribirse porque siempre estamos trayendo estas conversaciones tan llenas de conocimiento valioso para ustedes. Esperamos que la hayan disfrutado.